Estoy seguro de que casi me atraen a una siniestra trampa de Halloween. He llamado y denunciado a la policía y estoy a salvo en casa, pero creo que todavía estoy en estado de shock. Hoy he acabado pronto de trabajar y he decidido salir a correr. Salí sobre las 4:30 y decidí que mis rutas habituales, que cruzan muchas carreteras, no serían muy prácticas. Así que tomé una ruta alternativa a lo largo de un camino de sirga del canal y algunos senderos a través de bosques que sabía que estarían menos transitados. Todo iba bien, iba a un ritmo constante hasta que llegué a un sendero. A unos 6 km de la ruta, es un camino largo y recto con un canal a la izquierda, y a la derecha hay un descampado donde solían estar algunas fábricas que han sido demolidas en su mayoría. Se ha dejado abandonado desde que tengo memoria y está cubierto de árboles y maleza, pero hay algunos restos de una antigua fábrica que, por alguna razón, no se demolieron del todo. Cuando me acerqué a una parte de la fábrica que aún conservaba unos viejos peldaños metálicos de escalera de incendios, me fijé en un tipo de aspecto tosco sentado en la pared con las piernas colgando. Se levantó de un salto al verme llegar y gritó algo, pero no pude entenderlo. Cuando llegué a su altura, le oí decir, «Espera, ¿puedes ayudarme a encontrar mi teléfono?». Lo dijo mientras bajaba corriendo los escalones, así que me detuve al llegar a la altura de la parte inferior de los escalones, lo que significaba que estábamos a unos metros de distancia, pero con la valla entre nosotros. Era una valla de hierro muy vieja, con barras verticales de metal con pinchos en la parte superior, como las que se ven a veces alrededor de las iglesias y otras cosas. Me preguntó si podía ayudarle a encontrar de nuevo su teléfono, diciendo que se le había caído en algún lugar cercano y me pidió si podía llamar a su número para que pudiéramos escucharlo. Sentí que no podía negarme, ya que llevaba el teléfono atado al brazo, así que le dije que podía decirme el número, me lo quité del brazo y lo desbloqueé. Soltó un número de teléfono, pero lo dijo demasiado rápido y no empezó por 07, lo que hizo que empezara a sentir que algo no iba bien. Aunque en ese momento empecé a sospechar, en realidad no estaba preocupado. Estoy en muy buena forma, tenía una gran ventaja de tamaño sobre él, además había una valla entre nosotros. No parecía estar en muy buena forma física y tenía pinta de ser un vagabundo. Supuse que si intentaba robarme el teléfono, su única oportunidad sería sacar un cuchillo, así que me aseguré de mantenerme a una buena distancia de la valla y vigilé donde tenía las manos. Entonces le dije que no había pillado ninguno de los números porque lo había dicho demasiado rápido, y salió con otro número. Esta vez sí tenía un 07 al principio. Introduje 7 números, entonces empezó a mirar a su alrededor diciendo, «No lo oigo, ven y ayúdame a mirar». Mientras miraba al suelo, estaba a punto de decir que ni siquiera había terminado de marcar cuando un tipo mucho más corpulento apareció de detrás de una parte de la pared a mi derecha. También tenía un aspecto muy desaliñado y, por el aspecto de sus ojos, parecía que estaba drogado. Salió diciendo que oía sonar el teléfono hacia él y me hizo señas para que pasara por un hueco de la valla y le ayudara a mirar. El primero dijo, «¿Está sonando?», «Sí», y yo le dije que no, aunque todavía no había marcado los últimos dígitos, y ahora estaba seguro de que intentaban atraerme para que fuera a ese lado de la valla. Después de 2 o 3 veces con ambos haciéndome señas para que viniera a ayudar, siempre insistiendo en que podían oír el timbre, oí al segundo tipo decir, «No va a caer en la trampa». Lo dijo en voz baja, como si pensara que yo no podía oírlo, pero al estar en medio de la nada, pude entender claramente lo que decía. Entonces el primer tipo empezó a actuar de forma bastante agresiva y dio un puñetazo a un árbol, diciéndome que necesitaba el teléfono urgentemente. Mientras daba puñetazos al árbol y despotricaba, el otro tipo se había alejado unos pasos hacia la derecha, lo que significaba que no podía mantener la vista en ambos al mismo tiempo. Eran más de las 5 de la tarde y había oscurecido de repente, lo que hizo que todo fuera aún más inquietante. Me di cuenta de que había un hueco en la valla donde se habían quitado algunos barrotes justo hacia donde se dirigía el segundo tipo, y decidí en ese momento largarme de allí y salir corriendo. Ninguno de los dos dijo nada mientras huía,
lo que me hace estar seguro de que tenían malas intenciones. Si de verdad hubieran perdido el teléfono y necesitaran ayuda, esperaría que gritaran ¿a dónde vas? O algo así para intentar que volviera, pero ni siquiera lo intentaron. Después de correr unos 20 segundos, me giré para ver si me perseguían. Los dos estaban en el sendero que rodeaba el hueco de la valla, pero no me perseguían, sino que se quedaron mirándome mientras huía. Seguí corriendo, pero miré hacia atrás cada pocos segundos hasta que me perdí de vista. En ese momento salí del canal y me dirigí a la carretera. La persona con la que hablé por teléfono para denunciarlo tomó nota de mis datos y de las descripciones, pero pareció pensar que no era nada por lo que mereciera la pena preocuparse y dijo que se investigaría. Todo el incidente me ha dejado un poco desconcertado y estoy bastante seguro de que no volveré a hacer footing por esa ruta solo en un futuro próximo. Desde que empecé a vivir en esta casa, han estado pasando cosas raras. Regularmente suena como si alguien caminara por el exterior de la casa por la noche y está empezando a asustarnos a mí y a mis compañeras de piso. Para contextualizar, se trata de una casa de la universidad con 4 chicas en nuestros años 20 solo en busca de un lugar divertido para vivir. Ha habido algunos encuentros diferentes que nos han llevado a esta conclusión y solo sigue cayendo en su lugar. Volvamos al verano en que se produjo el primer robo. Fue una tarde de septiembre a mitad de semana. La puerta del garaje, el garaje nunca ha sido utilizado por nosotros más que para almacenamiento, se abrió, y uno de nosotros estaba en casa con la música a todo volumen. Lo oyó y no le dio importancia, pero unos 5 minutos después subió a comprobarlo y se encontró la puerta del garaje abierta y la puerta trasera sin cerrar. Una vez más, nunca usamos nuestro garaje. Miró a su alrededor y no encontró nada que faltara y pensó que había sido un accidente. Alrededor de un mes más tarde, estábamos celebrando una fiesta. Era Halloween y decidimos hacer una fiesta de disfraces. Entre las 12 y la 1 de la madrugada, alguien estaba en nuestro patio trasero y se giró para ver a un hombre que subía por el lateral de nuestra casa. Cuando el hombre lo vio, huyó colina arriba. También por esas fechas nos rompieron una ventanilla del coche, no nos robaron nada, solo la ventanilla. Anoche, mientras conducíamos, nos fijamos en un coche que habíamos visto pasar varias veces y lo seguimos colina arriba. El conductor, un hombre blanco de mediana edad con entradas y los brazos llenos de tatuajes, se detiene en medio de la calle, se vuelve para mirarnos y se aparta a un lado de la carretera. Esperó allí unos minutos, y nosotros esperamos una calle más allá. Le vimos girar a la izquierda y le seguimos hasta el barrio de enfrente. Le perdimos de vista y condujimos un poco más por el barrio. Al pasar por delante de nuestra casa, nos preguntamos si alguien de detrás podría ver nuestras habitaciones y fuimos a mirar. La calle de detrás de la casa que tenía visión directa a mi habitación dio la casualidad de que el mismo coche que circulaba por nuestra casa estaba sentado justo enfrente. Este coche es muy distinto, es un viejo sedán blanco con una marca de zapato negro en el parachoques trasero. Inmediatamente volvimos a nuestra casa y miramos por la ventana de la casa y nos dimos cuenta de que habíamos visto a alguien allí antes en múltiples ocasiones distintas. Había un hombre de mediana edad de pie en la ventana mirando a nuestra casa o sentado en el porche trasero en una silla de jardín frente a nuestra casa. Anoche, cuando nos fuimos a la cama, mi compañera de piso tenía la ventana abierta y oyó pasos, la puerta de nuestra valla abierta y puertas de coches. Los pasos sonaban como si estuvieran directamente fuera de su ventana, y yo también los oí. Normalmente no sacaría conclusiones precipitadas, pero creo que estos encuentros conectan demasiado bien como para ser una coincidencia. Actualización: ayer por la mañana, mi compañero de piso y yo nos despertamos y descubrimos que había nevado y que había huellas de zapatos en el exterior. Estas mostraban claramente el camino que sigue la persona, y es exactamente lo que habíamos estado pensando. Las huellas parecían empezar en el patio del vecino en la valla más lejana y luego bajar hasta la puerta justo al lado de nuestras habitaciones.
Pasó directamente por debajo de la ventana de mi compañera de piso y se dio la vuelta. Estaba de espaldas a la casa, por lo que creemos que está escuchando o vigilando por nuestras ventanas. La ventana bajo la que estaba sentado también da justo a la cama de mi compañera de piso si no está bien cerrada. Después de eso, las huellas van hacia mi habitación y luego se vuelve hacia el camino del vecino en el lado de su casa. Esto solo confirma lo que ya hemos estado pensando, y solo pasa a ser el lado que no tenemos una cámara en. Con esto, nuestra situación de la puerta y las pisadas del mes pasado tiene perfecto sentido. Las huellas del zapato son enormes, lo que encaja perfectamente con un hombre alto como el que hemos visto antes, y se puede decir que el zapato es un Nike. Si puedo averiguar cómo adjuntar una foto aquí lo haré, pero hasta entonces solo puedo explicar lo aterrorizados que estamos. Sean cuales sean sus intenciones, es un hombre enorme y podría acabar con todos nosotros. Llevamos casi 2 meses en esta casa. Me encanta, 5 acres y una casa preciosa, un gran lugar para criar a mis hijos. Entonces conocí al vecino de enfrente. Resulta que su hija vive a nuestra izquierda, su sobrino a nuestra derecha, su hermana 2 casas en una dirección y su hermano 3 casas en la otra. No es raro, pero es interesante saberlo. Creo que el tipo tiene 82 años, pero parece y actúa como si tuviera 60. También es la persona más sexista que he conocido. Nos ha dicho que tenemos que segar el jardín cada 5 días, estos son tierras de labranza y no hay joa, y mi jardín es un campo de heno que estamos achicando. Me dijo que no me dirigiera a él directamente, sino que mi marido llamara o pasara por su mujer si necesitábamos algo. Me dijo que debería dejarme crecer el pelo para parecer más maternal. Yo solo sonreí y asentí, atribuyendo su actitud a la edad. Días después, llaman a la puerta. El caballero se presenta como vecino de enfrente, me da una Biblia y dice que todos en la calle van a cierta iglesia. Su sonrisa, sus viejos dientes, todo en él grita inquietante. Entonces se da la vuelta, todavía sonriente, bajando por mi porche y me dice nos vemos allí el domingo antes de que pueda siquiera contestarle. El sábado, mi marido está fuera cuando llega un coche. La mujer del primer vecino entra en mi casa como si fuera la dueña, se queda boquiabierta al ver la decoración de Halloween y pide hablar con la dueña de la casa en privado fuera. Sí, fuera me parece una idea estupenda, espeté, más que un poco agitado. De nuevo, tengo en cuenta la edad. Entre los temas estaban, tienes que cegar el jardín, tienes que quitar esos esqueletos, son vulgares, voy a cuidar de tus hijos 2 veces por semana durante 5 horas ya que es la primera sangre nueva en la zona en mucho tiempo. En este punto, mi mamá Osa es mucho más fuerte que mis modales sureños, así que me levanto y le digo que se vaya. Ella parece no inmutarse y me dice que tengo que ser más femenina, así que le digo que se vaya o llamo a la policía. Ella resopla y se va. Ella o su marido han aparcado en la carretera y han mirado mi casa 2 veces ya. El compañero de la iglesia nos ha dejado cartas escritas en nuestro correo cada semana desde el primer domingo, te echamos de menos en la iglesia este domingo, tienes que estar allí esta semana. Ya fui a la policía local inútil para lo que me sirvió. Me siento como si me hubiera mudado a las películas de Wrong Turn. KJNM Este incidente me ocurrió el año pasado en Halloween. Mi hermano pequeño y yo estábamos solos en casa porque nuestros padres habían ido a una fiesta de Halloween. Nos habían encargado que repartiéramos caramelos entre los niños. Esto nos fastidió a mi hermano y a mí, porque habíamos planeado salir a pedir caramelos con unos amigos. Nuestros padres nos dijeron que éramos demasiado mayores para seguir pidiendo caramelos y que podíamos invitar a nuestros amigos a casa y pasar el rato allí. Mis amigos declinaron la invitación porque aún querían ir a pedir caramelos, así que me quedé solo en casa con mi hermano repartiendo caramelos. Mucha gente pasó por nuestra casa y a las 10 casi se habían acabado todos los caramelos. Mi hermano y yo decidimos que nos comeríamos el resto.
Estábamos sentados en el sofá viendo una película de miedo, atiborrándonos de caramelos, cuando llamaron a la puerta. Salí corriendo del sofá preguntándome quién demonios llamaría a la puerta tan tarde. Supuse que se trataba de alguien que había pedido caramelos a altas horas de la noche, aunque en ese caso yo había apagado la luz del porche y los adornos de Halloween, lo que debería haberme delatado que no teníamos caramelos o que no estábamos en casa. Así que supuse que eran mis padres por precaución. Miré por la mirilla y vi a un hombre sospechoso en el porche. Llevaba una sudadera negra con capucha, lo que dificultaba verle la cara. El único detalle de su cara que pude distinguir fue que tenía barba y los labios secos y crujientes. Así que era imposible que este tipo fuera un truco o trato, porque no llevaba disfraz y era demasiado mayor para ir solo. Tenía las manos metidas en el bolsillo delantero de la sudadera y parecía muy delgado. En mi cabeza se encendieron todas las alarmas. De ninguna manera iba a abrir la puerta. Sin dejar de mirar por la mirilla, vi cómo volvía a llamar a la puerta. Parecía desesperado porque le abriéramos y temblaba un poco. No hacía frío fuera, definitivamente no tanto como para que alguien estuviera temblando así. Me daba malas vibraciones y quería deshacerme de él cuanto antes. Nos hemos quedado sin caramelos, le grité. Vi como una sonrisa se dibujaba en su rostro, pero no era una sonrisa amistosa. ¿Estás solo ahí dentro?, preguntó el hombre, casi con voz burlona. Su voz era áspera y seca. «¿Llamo a la policía?», me preguntó mi hermano pequeño en voz baja, agarrando el móvil. El hombre soltó un gruñido bajo y dijo: «Parece que no estás solo ahí dentro». Seguí observándole por la mirilla. Seguía con las manos metidas en el bolsillo y temblaba un poco. Empecé a preguntarme si estaría armado. Decidí pasar a la acción y le hablé con la voz más intimidatoria que pude: «Lárgate de nuestra casa o llamo a la policía», grité. Su sonrisa se desvaneció y enseñó los dientes. Tenía los dientes amarillos como la orina y llegué a la conclusión de que probablemente era un vagabundo adicto al crack. Tenía cara de furia. Afortunadamente, se marchó sin intentar entrar, probablemente porque sabía que yo no me andaba con chiquitas. No dejé de vigilarlo por la mirilla hasta que lo vi completamente fuera de nuestra propiedad. Mi hermano y yo respiramos aliviados y decidimos no llamar a la policía. Estábamos un poco paranoicos y nos pusimos a ver la tele hasta que llegaron nuestros padres. No les hablamos del hombre, porque no había intentado hacernos daño. Ahora, cuando pienso en esto, ojalá hubiéramos llamado a la policía porque tal vez habríamos podido evitar el asesinato. Al día siguiente nos enteramos de que habían asesinado brutalmente a una anciana que vivía unas casas más abajo. Su vecina la había encontrado tirada en el porche cubierta de sangre. La habían apuñalado varias veces en el pecho y el cuello. Mi hermano y yo supimos inmediatamente quién lo había hecho y le contamos a la policía lo que sabíamos. No pudieron hacer mucho con la información que les habíamos dado, ya que no habíamos visto muchos detalles de su cara. Salieron a la casa del hombre pero nunca lo atraparon. Me culpo del asesinato de esa pobre anciana porque podría haberlo evitado con solo llamar a la policía. Creo que lo más inquietante de todo es el hecho de que no se llevara nada de la casa de la anciana. La casa estaba intacta, pero podría haber entrado y llevarse lo que quisiera, ya que la puerta estaba abierta de par en par. Esto significa que solo quería matar, esa era su única intención. No quería dinero ni joyas, solo tenía ganas de asesinar. Mi marido Jim y yo tenemos un negocio de antigüedades en un edificio grande, viejo y extraño de 5 plantas. Hay muchos otros inquilinos, incluido un restaurante. El pasado Halloween, cerramos el negocio a las 5 de la tarde y nos fuimos a cenar temprano al otro lado de la ciudad. A las 6:30 recibimos una llamada de Sonat Troll, nuestra empresa de seguridad. Se había activado un detector de movimiento en la planta baja. Jim se fue a toda prisa, pero pensó que era un pájaro o una rata. No tenemos ratas, pero ya sabes, tal vez un gato.
Era demasiado temprano para un robo después de todo. Entré en el piso principal y desconecté la alarma. Empecé a tantear ruidosamente las llaves y la gran verja de hierro, una de las muchas que separan los pisos por la noche. Jim comprobó el perímetro exterior en busca de signos de robo. Nada. Las puertas y ventanas estaban intactas. Definitivamente, absolutamente un pájaro, una rata o un gato. Hacía tiempo que había anochecido y las sombras se habían instalado, apoderándose de todo. En la oscuridad solo asomaban armarios y nada más. Me dirigí al lugar de la alarma, confiando en que Jim me seguiría. Estoy acostumbrada al edificio cuando oscurece, así que encendí la luz de mi teléfono, no las luces del techo, y caminé con valentía, como si fuera la dueña del lugar. Miré en la esquina con el detector de movimiento. No había nada. Solo su ojo rojo parpadeando sin sentido hacia mí. Ni rata, ni gato, ni pájaros. Me di la vuelta y me fui en dirección contraria mientras Jim curioseaba unos cuantos pasillos más allá. Entonces, había una especie de kit de allanamiento de morada en medio del suelo, cizallas y un extintor esperando. Nunca había sentido tanto terror tan rápido. Después de todo, no había ninguna ventana o puerta rota, así que él seguía allí conmigo en la oscuridad. Sí sé, Jim, ven aquí, por favor, pero no me oyó. Literalmente no podía gritar, como en esos estúpidos sueños. Mi voz estaba atascada. Solo estaba yo, las herramientas de robo y una presencia hostil acechando en las sombras polvorientas, observando mientras yo susurraba que alguien me salvara. Finalmente, después de lo que me parecieron 1000 años, o quizá 10 segundos, Jim se preguntó qué estaba pasando y vino a ver. Vio lo que yo estaba congelada señalando y dijo, __. Salimos corriendo por la puerta principal para llamar al 911 y abandonamos el edificio en manos del ladrón. 5 minutos después apareció la policía, que al principio no se mostró muy impresionada con nuestra palanca y el extintor, hasta que vimos las imágenes de seguridad que revelaban el verdadero horror. La cara de mi nuevo demonio de la parálisis del sueño. Así que, este tipo, como es obvio, fue construido como un ladrillo magra, media, __, casa. Se había agazapado en un rellano detrás de una estantería cuando cerramos y nos observó a mí y a mi personal cerrar. Esperó a que llegara su hora y salió tranquilamente hacia el aseo de caballeros del pasillo de abajo. Esa zona no está preparada para la detección de movimiento por varias razones. Pasó un rato allí, moviéndose con la puerta abierta. Se construyó una máscara con una de las nuestras y una corona de flores falsas para sujetarla. Guantes de plástico morados. Miró directamente a la cámara, a cara descubierta, y luego se puso la máscara. Se miró a sí mismo en la máscara durante un rato y finalmente se puso los guantes. Apiló unas sólidas maletas de época frente a una alta verja de hierro y saltó por encima como si nada. Corrió por el pasillo, activando las 6 robustas alarmas silenciosas, y dio una vuelta por el suelo. Volvió al vestíbulo, movió una escalera para saltar al otro lado de la verja y, extrañamente, repitió la operación varias veces. Luego fue al sótano, se metió por un hueco de 25 centímetros sobre otra verja de hierro y sacó las herramientas. Con la palanca abrió una de nuestras cajas de acero y robó un puñado de llaves para acceder a las vitrinas. En ese momento, me oyó buscar a tientas la puerta y las llaves en el piso de arriba. Se deshizo de las llaves y las herramientas robadas y se escondió, observando mientras esperaba en la oscuridad. Salimos y llamamos al 911, y él volvió corriendo al sótano. En el sótano hay acceso a un túnel de tierra que rodea el perímetro del edificio. Rompió la puerta y entró, allí vivían arañas del tamaño de platos de cena. No tenía luz. Es fangoso y húmedo. En una palabra, petrificante. Hay una pequeña trampilla de salida si se recorre todo el camino y se toman las múltiples curvas que te dejan en la ajetreada cocina de un restaurante.
tras lo cual uno tendría que pasar junto a los cocineros para salir al restaurante propiamente dicho, con cámaras, y luego podría salir por la puerta principal llena de barro. Hablando por experiencia, cuando lo encontramos, había una entrada clara al túnel, pero no había huellas de salida, ni pisadas embarradas, y nadie salía por las cámaras del restaurante. Los cocineros no notaron nada. Sin embargo, fue una noche ajetreada. Revisar las grabaciones, cronometrarlas, trazar su recorrido de cámara en cámara y registrar el edificio minuciosamente nos llevó horas. Al final, todos, incluida la policía, empezamos a perder la calma y a asustarnos. ¿Dónde, se había metido? Jim y los otros 2 agentes no tuvieron más remedio que caminar por el túnel de tierra. Los policías echaron un vistazo y dijeron, de ninguna manera. Jim insistió, así que le hicieron caminar. Llegó más o menos a la mitad del túnel antes de que los policías le dijeran, no, te vas con nosotros y vamos a revisar más imágenes del restaurante donde no hay arañas. Al diablo con esto. Jim obtuvo el visto bueno de ellos para tapiar ambos extremos del túnel, lo que hizo. Y así termina la historia. Las fotos se difundieron ampliamente, pero no obtuvimos ninguna pista útil a pesar de la decente foto de la cara. Se arrastró por una escotilla de la cocina y salió por delante de los cocineros sin dejar rastro de barro. Supongo que nunca lo sabremos. No salieron olores sospechosos del túnel en las semanas y meses posteriores, pero nadie ha caminado por el otro lado desde entonces. La semana pasada desenterramos el túnel por las travesuras del hombre del agua. He jurado que utilizaré su cráneo en la exhibición de Halloween de este año, si es que está muerto ahí abajo.